Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lic. Buenas noches, Lic. Bueno, miren ustedes, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Hoy pues vamos a terminar un poquito temprano porque para no desfasarme con el otro salón, estuve ahí un contratiempo con el otro salón, entonces empecé un poquito retrasado y eso da como resultado que pues tenga que quedarme, digamos, en el mismo punto acá con ustedes, ¿verdad? Entonces vamos a escuchar, vamos a escuchar la clase, ¿verdad? Bueno, entonces nos habíamos quedado en este punto, o sea, íbamos a empezar este punto, ¿verdad? Los rasgos fundamentales del pensamiento. Y decíamos que los rasgos fundamentales de algo, ¿verdad? De un objeto, de un fenómeno, son las características esenciales de ese objeto. O sea, se llaman rasgos fundamentales o características esenciales. Y estas hacen que un objeto o fenómeno sea lo que es y no otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, ¿se recuerdan ustedes que la semana pasada habíamos ejemplificado con nosotros mismos, ¿verdad? O sea, no digamos, nosotros somos, ¿qué les digo? Una persona única, ¿verdad? Tenemos nuestros rasgos esenciales y no se parece, o sea, podrán haber personas tal vez un tanto parecidas, pero no iguales. No van a ser la misma persona, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque todos tenemos características esenciales, ¿verdad? O rasgos fundamentales que nos diferencian de los demás. Entonces, ya vimos que la lógica también tiene sus características esenciales, ¿verdad? La lógica formal, sus características esenciales, la lógica dialéctica también y ahora el pensamiento también. Entonces, todo tiene características esenciales. Entonces, los rasgos fundamentales del pensamiento o características esenciales del pensamiento son los que vemos acá, ¿verdad? En primer lugar, dice que el pensamiento es un proceso en virtud del cual se refleja la realidad, ¿sí? Entonces, digamos, la realidad se refleja en el pensamiento de las personas a través de los órganos sensoriales, ¿sí? Es a través de los órganos sensoriales como las personas entramos en contacto con la realidad objetiva. Digamos, nuestros ojos nos permiten ver los colores de todo lo que nos rodea y nos permite ver, digamos, personas, reconocer personas, animales diferentes, ¿verdad? Plantas, casas, etcétera, ¿sí? Entonces, el pensamiento es un proceso. ¿Y en qué consiste ese proceso? Bueno, ese proceso consiste, digamos, en una serie de pasos, ¿verdad? Los pasos del pensamiento para reflejar la realidad, pues no son otros que las formas del pensamiento, ¿sí? O sea, el concepto, el juicio y el razonamiento. Entonces, eso significa que en primera instancia, digamos, el ser humano conoce la realidad mediante sus órganos sensoriales, pero más adelante, digamos, ese pensamiento realiza digamos, un análisis de la realidad objetiva más profunda, ¿verdad? Entonces se caracteriza por la capacidad de cognición mediata, ¿sí?
Entonces, ya les había indicado la semana pasada que el término cognición es un tecnicismo que se utiliza en la ciencia, ¿sí? Y cognición significa, por lo tanto, conocimiento, ¿sí? Eso quiere decir conocimiento mediato de la realidad. O sea, el pensamiento se caracteriza por la capacidad de conocimiento mediato de la realidad. Se halla inseparablemente unido al lenguaje. Ese es otro de sus rasgos fundamentales o es otra de sus características esenciales. Entonces, ¿por qué razón? Bueno, porque fíjense ustedes que nadie puede saber lo que está pensando otra persona, ¿sí? Sino hasta que esta persona lo ha expresado verbalmente, ¿sí? Por ejemplo, ustedes cuando entraron a clase, ¿verdad? Hoy no sabían que hoy vamos a terminar un poco más temprano, ¿sí? Hasta que yo se los comuniqué, ¿verdad? Entonces quiere decir que hasta ese momento ustedes conocieron mi pensamiento. Entonces, el pensamiento se halla inseparablemente unido al lenguaje. Eso significa que el lenguaje es el vehículo a través del cual el pensamiento se transmite a las demás personas, ¿sí? Entonces se puede decir en conclusión que el pensamiento es un proceso de conocimiento de la realidad, ¿sí? ¿Estamos bien ahí? Proceso, el pensamiento es un proceso de conocimiento de la realidad, ¿sí? O sea, por ejemplo, cuando alguien le dice a otra persona, es que estaba pensando en vos o estaba pensando en ti, ¿verdad? Entonces, obviamente, pues la persona está pensando en otra persona y lo que sucede es que en la mente de la persona se refleja. ¿Cómo dijimos que se llama, digamos, el reflejo en la mente de la persona de algo pasado? Recuerdo. Un recuerdo o una representación, ¿verdad? Entonces, igualmente eso es, digamos, parte del proceso del conocimiento, solo que, digamos, recordemos, valga la redundancia, ¿verdad? Que las representaciones son parte del ¿cómo se llama? Del grado sensorial del conocimiento, ¿sí? Entonces, el pensamiento es un proceso más complejo, es decir, conocimiento mediato, ¿verdad? Significa que entre el ser humano y la realidad existe un proceso de por medio, ¿sí? Ese proceso de por medio es el pensamiento, ¿verdad? O podemos decirlo de otra forma, ese proceso que está en medio del sujeto y la realidad está conformado por los conceptos, los juicios y los razonamientos, ¿sí? Eso es lo que le da al ser humano digamos, un conocimiento más completo de la realidad. Entonces, es un proceso de cognición de la realidad, o sea, de conocimiento de la realidad. En ese proceso se forman conceptos que reflejan de manera peculiar los objetos y fenómenos de la realidad. La elaboración de conceptos se vincula a la separación de lo general, los rasgos esenciales del objeto, de entre el conjunto de propiedades o características generales. Por ejemplo, aquí entonces tenemos que en el conocimiento, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante, pero se los anticipo. El conocimiento tiene 3 elementos: el sujeto, el objeto y la realidad objetiva y práctica social, ¿verdad? Entonces, mediante ese proceso, mediante esa práctica social, ¿verdad? Que implica también la relación con la realidad objetiva. Lo que pasa es que se dice práctica social porque, digamos, el contacto o la relación del ser humano con la realidad objetiva no se da de manera individual, ¿sí? Sino que se da a través de la sociedad, ¿sí? Aunque
en un momento determinado, pues nosotros estemos, digamos, solos haciendo algo, pues, pero todo ese conocimiento de la sociedad es colectivo, no es individual, ¿verdad? Entonces, ahí en esa imagen lo que observamos es que, en primer lugar, ¿verdad? Ese objeto, esa realidad se refleja en nuestra mente a través de los órganos sensoriales, de, por ejemplo, la vista y el oído, ¿verdad? Ya habiendo, digamos, habiéndose reflejado en el pensamiento, pues nuestro pensamiento empieza a procesar esa realidad, ¿verdad? Y elabora conceptos, juicios y razonamientos. Parece difícil, pero no es difícil, ¿sí? O sea, parece difícil la comprensión, pero no es difícil. Una pausa. Rodolfo, ¿para cuándo programamos la entrega de las guías? Tenemos ahí ya asignada la guía número 1 para este viernes. Ah, bueno. Ya la guía número 2, pues se les estará dando fecha. Yo esperaría que para la siguiente semana. Entonces, lo que les recomiendo es que la empiecen a trabajar. Ya con el tema que se termine de dar hoy, pues pueden avanzar ya con la guía número 2. Vaya, perfecto. Entonces, mira, Rodolfo, hazme el favor de compartir el enlace de WhatsApp y el código de Classroom ahí en el chat. Sí, claro, licenciado, con mucho gusto. Un momento. Entonces, en ese proceso de cognición de la realidad, las personas comprueban la objetividad de lo pensado, comparan el contenido de lo pensado con la realidad. Los pensamientos que surgen en la mente como reflejo de las relaciones de los objetos entre sí y de las relaciones entre el objeto y sus propiedades necesitan ser comprobadas. Su veracidad debe ser fundamentada. Bueno, entonces fíjense ustedes que aquí lo que sucede es que la realidad objetiva, digamos, tiene dos funciones, ¿verdad? Ya las había mencionado anteriormente, pero vamos a ver si se recuerdan. ¿Cuáles son las dos funciones de la realidad objetiva? ¿No se recuerdan? No, Bueno, la realidad objetiva funciona en primer lugar como fuente inmediata del conocimiento, ¿sí? En primer lugar. Y en segundo lugar, funciona como criterio de verdad, porque es precisamente en esa realidad objetiva donde se comprueba la veracidad de lo pensado, ¿sí? Entonces dice, esto da lugar a la formulación de juicios, que es una operación inherente del pensamiento humano, ¿verdad? Entonces ahí en esa imagen ustedes pueden ver una persona, ¿verdad? Que es el sujeto. El sujeto es la persona que conoce. La abstracción es la operación cognoscitiva, ¿verdad? O cognitiva, ¿verdad? Está conociendo ahí en ese caso un cubo, ¿verdad? Entonces, la idea es la representación mental de ese cubo, ¿sí? Y pues el objeto, ¿verdad? Que tiene una existencia material, ¿verdad? O sea, el objeto es una cosa o una persona o un fenómeno, ¿verdad? Un fenómeno económico o social, ¿sí? Entonces, digamos, esa realidad se refleja en la mente, ¿verdad? Y entonces ahí está la idea. La idea es la representación mental de esa realidad, ¿sí? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien, sí o no?
Sí, Lick. Bueno, Sí, Lick. entonces, el pensamiento se caracteriza por la capacidad de cognición mediata de la realidad. O sea, repito, cognición quiere decir conocimiento mediato, ¿verdad? O sea, cognición quiere decir conocimiento. Ahí dice cognición mediata, entonces se refiere a conocimiento mediato, ¿sí? De la realidad. Gracias al pensamiento como reflejo de la realidad, en la mente de las personas se pueden obtener conocimientos inmediatos a través de los órganos de los sentidos, ¿sí? O sea, lo que vimos en la clase anterior, ¿verdad? Cuando en esta presentación precisamente, ¿verdad? En esta presentación aquí cabalmente dice, gracias al pensamiento de la realidad al pensamiento como reflejo de la realidad, en la mente se pueden obtener conocimientos inmediatos a través de los órganos de los sentidos, o sea, del grado sensorial, ¿verdad? Y entonces recuerdan ustedes que vimos esto, ¿verdad? El grado sensorial. Es decir, obtenemos conocimientos a través del grado sensorial, ¿sí? Pero no nos quedamos ahí porque entonces seríamos, digamos, no seríamos seres pensantes, ¿verdad? Digamos, yo pensaría que si solo pudiéramos realizar este grado sensorial, seríamos cualquier animal, ¿verdad? Un ave, un perro o cualquier animal seríamos si no realizáramos este grado lógico, ¿sí? Pero como realizamos ese grado lógico, entonces no somos ese animal. Somos, por ejemplo, este animal, ¿verdad? El ser humano. Entonces, también conocimientos que no se obtienen de manera inmediata, sino mediata, ¿verdad? El grado lógico, pero que tienen relación con hechos percibidos inmediatamente. O sea, eso significa que no podemos digamos, elaborar un concepto, no podemos conocer científicamente la realidad objetiva sin antes haber estado en contacto con ella. ¿Sí? ¿Sí me explico? No, Lick, lo puedes repetir otra vez. Vaya. Que, digamos, el conocimiento mediato de la realidad implica pasar por el grado sensorial del conocimiento, que lo obtenemos mediante los órganos de los sentidos, ¿verdad? Pero luego de que ya hemos tenido ese contacto inicial con la realidad objetiva, entonces pasamos al segundo nivel, ¿verdad? Al grado lógico, ¿sí? Por eso les acabo de mostrar estas otras diapositivas, ¿verdad? Volvemos acá. Ese es el primer grado del conocimiento. O sea, vamos a tener un conocimiento mediato, pero para tener ese conocimiento mediato, necesitamos primero pasar por este grado, ¿sí? Necesitamos tener sensaciones, necesitamos tener percepciones y representaciones, ¿verdad? Luego entonces pasamos al segundo grado, ¿verdad? Al segundo grado del conocimiento. Porque entonces ya digamos con el conocimiento inmediato de la realidad objetiva, nosotros ya podemos empezar a, digamos, a hacer abstracción de esa realidad objetiva, ¿verdad? Entonces se da ese proceso general de conocimiento, ¿sí? Por eso en esta lámina, ¿verdad? Observamos cómo digamos, el pensamiento es un proceso de conocimiento de la realidad, ¿sí? Entonces, inicialmente el objeto se refleja en nuestra mente a través de los órganos de los sentidos, ¿verdad? Los ojos, los oídos, ¿verdad?
Y ya teniendo conocimiento de esa realidad objetiva, entonces empezamos a elaborar conceptos, juicios y razonamientos, ¿sí? Y aquí está también explicado cómo digamos, la persona realiza ese proceso, ¿verdad? Aquí está el sujeto, que es la persona que conoce. Está el objeto, que es la cosa o persona que se conoce, ¿verdad? O que se va a conocer. Y en medio del objeto, ¿verdad? En medio de la realidad. Este objeto es realidad y este es el ser humano. Entonces, en medio del ser humano y la realidad objetiva, ¿sí? En medio, ¿verdad? En medio está la abstracción. Por eso se dice que el pensamiento es un conocimiento mediato, ¿sí? Porque media entre el ser humano y la realidad objetiva, media un proceso, ¿verdad? Un proceso de abstracción. Entonces, ese proceso de abstracción no se produce una idea de ese objeto en la mente, ¿sí? Que es la representación mental. ¿Te queda claro? Sí, ahora sí, Lick, gracias. Vaya. Entonces, aquí está cabalmente lo que les acabo de decir, ¿verdad? La capacidad de cognición inmediata de la realidad se da mediante los dos grados del conocimiento. El grado sensorial, ¿verdad? Dice, gracias al pensamiento como reflejo de la realidad en la mente de las personas, se pueden obtener conocimientos inmediatos a través de los órganos de los sentidos. Ese es el grado sensorial. Y también conocimientos que no se obtienen de manera inmediata, sino mediata, ¿verdad? Óiganlo bien, que no se obtienen de manera inmediata, sino mediata, ¿verdad? Ese es el grado lógico, pero que tienen relación con hechos percibidos inmediatamente, ¿sí? O sea, digamos, ¿cómo hizo Marx para elaborar, digamos, lo que se conoce como la concepción materialista de la historia, o sea, el materialismo histórico? Vio la realidad, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo hacemos los guatemaltecos para interpretar la realidad política, ¿verdad? Para pensar que sí, en realidad ese presidente es un ladrón, ¿verdad? Y su novio, pues, son un par de ladrones, y también todos los funcionarios que están con él y los diputados de su partido son un montón de ladrones. ¿Cómo llegar a esa conclusión? Bueno, primero tenemos que estar en contacto con esa realidad objetiva, ¿verdad? Y esa realidad objetiva estamos en contacto con ella a diario, ¿verdad? Desde el 20 de enero, desde el 14 de enero de 2020 hasta el día de hoy. Entonces hemos estado en contacto con la realidad objetiva y eso nos permite hacer, digamos, abstracción. O sea, eso nos permite pensar, eso nos permite analizar la realidad objetiva, ¿sí? Y eso lo hacemos, digamos, en el grado lógico, pues, ¿verdad? Eso es el grado lógico. Eso es el grado lógico del pensamiento, ¿sí? El pensamiento se halla inseparablemente unido al lenguaje, ¿verdad? Eso significa que el lenguaje es requisito indispensable para la formación de los pensamientos y medio de expresión de los resultados de la actividad cognoscitiva de las personas, ¿sí? Por ejemplo, fíjense ustedes que digamos, hace un momento la compañera me dijo, mire, Lick, fíjese que no me queda claro, ¿verdad? Entonces ella ahí expresó su pensamiento. O sea, yo no podía saber que no lo tenía claro, ¿verdad? De hecho, si yo pregunto, miren, ¿les queda claro? Y nadie contesta,
no voy a saber que no les queda claro. O sea, yo puedo interpretar que les quedó claro porque nadie contesta, ¿verdad? Pero si alguien dice, mire, fíjese que no me quedó claro. Ah, bueno, entonces ahí está expresando su pensamiento, ¿sí? Eso significa que el lenguaje es un requisito indispensable para la formación de los pensamientos y medio de expresión de los resultados del proceso del conocimiento, ¿sí? La verdad no es difícil esto, no es difícil comprenderlo. Federico Engels hace referencia a la importancia del lenguaje en la formación del pensamiento humano. A ese respecto señala que primero el trabajo y luego junto con él el lenguaje articulado constituyeron los dos estímulos capitales bajo cuya influencia el cerebro del antropoide se transformó paulatinamente en el cerebro del hombre. Bueno, eso significa que para Federico Engels el pensamiento es producto de la evolución del ser humano. O sea, el pensamiento es producto de la hominización. Y la hominización, digamos, se inició a partir de la realización de una actividad conjunta, ¿sí? Que fue, digamos, la recolección de semillas y raíces, ¿verdad? Entonces, esa actividad conjunta, esos seres primitivos no se imaginaban que era una actividad económica y mucho menos se imaginaban que esa actividad económica daría lugar al desarrollo de la humanidad, ¿verdad? O sea, que daría lugar a la evolución y al surgimiento del ser humano. Entonces, esos australopitecos, ¿verdad?, que caminaban sobre sus dos extremidades, realizaban una actividad, ¿sí? Que era la recolección de semillas y raíces. Esa era, digamos, una manifestación primitiva de lo que sería el trabajo, ¿sí? O sea, eso sería entonces, se puede decir también, un germen de lo que sería más adelante el trabajo. ¿Por qué razón? Porque la definición científica de trabajo nos dice que es una actividad consciente encaminada a un fin, ¿verdad? Entonces, digamos, eso significa que el pensamiento se desarrolló, primero apareció, ¿verdad? El pensamiento primero apareció y se desarrolló como resultado del trabajo y posteriormente de la aparición del lenguaje, ¿sí? Al principio, los seres primitivos no podían, digamos, hablar, ¿verdad? Entonces ellos emitían, o sea, transmitían sus conocimientos por señas, ¿verdad? Luego empezaron a emitir sonidos y luego esos sonidos se convirtieron en palabras y pues aparece el lenguaje articulado, ¿verdad? Entonces, esos, como dice Engels, ¿verdad?, fueron dos estímulos capitales para el desarrollo del cerebro, ¿sí? Y por lo tanto el cerebro del antropoide se evoluciona y se transforma en el cerebro humano. Entonces el cerebro humano realiza una actividad, ¿sí? Esa es una actividad psíquica, ¿verdad? De cómo se genera la actividad psíquica, pues eso es estudio de la psicología, ¿verdad? Ahora, digamos, la actividad psíquica que da lugar al pensamiento, pues ese pensamiento es objeto de estudio de la lógica, ¿sí? Entonces, la lógica, como lo vimos anteriormente, determina que el pensamiento tiene una estructura. Y la estructura del pensamiento
no es otra que las formas del pensamiento, ¿sí? O sea, la estructura del pensamiento está constituida por las formas del pensamiento, ¿sí? O sea, la estructura del pensamiento está constituida por el concepto, el juicio y el razonamiento, ¿sí? Entonces, por su contenido y su forma, estos tres elementos o estas tres formas del pensamiento constituyen un reflejo de la realidad material en el cerebro de las personas. Veamos ahora entonces qué es el concepto, ¿verdad? Porque es una de las formas del pensamiento. Entonces, la lógica formal nos dice que el pensamiento, perdón, que el concepto es una síntesis mental de las características esenciales de una clase de objetos o fenómenos, entendiendo por clase un conjunto cuyos elementos tienen por lo menos una propiedad o característica común. Por ejemplo, la clase de las ciencias, ¿verdad? O sea, la clase de las ciencias o las ciencias, ¿verdad? Las ciencias es un concepto, ¿verdad? Concepto ciencias, ¿sí? Entonces, ese concepto hace referencia a un conjunto de elementos que tienen por lo menos una propiedad o característica en común, ¿sí? Vamos a ver, menciónenme una característica esencial de la ciencia. O sí, como dice, adelante Augusto. Una característica esencial de la ciencia. Es verídica. Bueno, eso de que es verídica, traducido, ¿verdad? Significa que se comprueba en la realidad, ¿sí? Bueno, fíjate vos que no, porque lo que pasa que el pensamiento también es intangible, ¿verdad vos? Y la ciencia pues solamente es un producto del pensamiento. Entonces, digamos, la intangibilidad de la ciencia es característica de otras cuestiones, ¿verdad? Por ejemplo, el pensamiento. Es sistemática, Lick. Sistemática. Entonces, sí, sí, porque es un conjunto de conocimientos, ¿verdad? Ordenados sistemáticamente, ¿sí? Entonces sí es sistemática. Entonces es verídica porque se comprueba en la realidad, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Es producto de una investigación. Bueno, sí es producto de una investigación. Sí es producto de una investigación, pero digamos, hay investigaciones que digamos, que no se convierten en ciencia, ¿verdad? Otra característica. Ustedes vieron en el primer semestre, en el curso de fundamentos, vieron la definición de ciencia. Recuerden. Es metódica, es correcto, Ana, porque la ciencia tiene un método, ¿sí? Es metódica, eso es correcto. Tiene un método.
¿Qué más entonces? Bueno, sigamos porque se nos va a pasar el tiempo. La ciencia entonces es un conjunto de conocimientos sistematizados y en desarrollo, ¿verdad? Otra característica esencial es que se estructura en principios, categorías y leyes, ¿verdad? O sea, esa es la estructura del conocimiento científico. Principios, categorías y leyes. Entonces, y que se comprueba en la realidad, ¿verdad? Es un conjunto de conocimientos lógicos y coherentes, ¿sí? Esas son las características esenciales de ciencia. Entonces, cuando nosotros nos referimos, cuando decimos ciencia, ¿verdad? Cuando decimos ciencia, estamos hablando de todo eso, ¿verdad? Estamos hablando de no digamos pláticas informales, pláticas coloquiales, ¿verdad? Fíjate vos que ayer pues estaba viendo un partido de fútbol y que no sé qué, no, ¿verdad? Eso no es ciencia. Cuando decimos, miren, es que voy a estudiar la ciencia como lógica, perdón, la lógica como ciencia, ¿verdad? Entonces dice uno, va a estudiar lógica formal y lógica dialéctica, ¿verdad? Eso. Entonces, la clase de los seres humanos también, el concepto ser humano, sí, Héctor, la ciencia es metódica. El concepto ser humano también tiene características esenciales, ¿sí? También tiene características esenciales. Entonces, ¿cuáles serían las características esenciales del ser humano? Menciónenme dos. ¿No saben cuál es una característica esencial del ser humano? Bueno, somos seres sociales, pero esa es una característica, bueno, de todos. Que podemos pensar y razonar. Podemos pensar. Bueno, en constante transformación, fíjate vos bueno, se puede decir que sí, pero no solo el ser humano, porque todo el mundo material, ¿verdad? Partiendo del principio de la dialéctica que establece que todo cambia. Entonces, el ser humano se transforma también, ¿sí? Nosotros estamos en una permanente y constante transformación, ¿verdad? Se comunica mediante el lenguaje. Sí, el ser humano es sujeto y no objeto. Bueno, sí, pero hay otras. Bueno, Claudia nos mencionó una, ¿verdad? Que dice que somos seres pensantes, ¿verdad? Bueno, esa es, digamos, la característica esencial, ¿sí? Esa, dejémosla ahí. Porque, por ejemplo, si decimos caminar sobre dos extremidades, hay otros animales que lo hacen, ¿verdad? Por ejemplo, el canguro camina sobre dos extremidades, ¿verdad? Algunos monos caminan sobre dos extremidades, los chimpancés, claro que se tienen que apoyar, ¿verdad? Pero también aprendieron a caminar sobre dos extremidades. Hay gorilas que caminan sobre dos extremidades, ¿verdad? Cuando se cansan, pues se agachan y se apoyan en los nudillos, pero caminan sobre dos extremidades. O sea que el caminado sobre dos extremidades ya no es una característica esencial del ser humano, ¿verdad? Entonces, pero que somos seres pensantes, sí, ¿verdad? Somos seres pensantes porque
nosotros los seres humanos atravesamos ese proceso de conocimiento, ¿verdad? Tenemos sensaciones, sensaciones, percepciones y representaciones. Y luego elaboramos conceptos, juicios y razonamientos. Y de esa manera aprendemos a comprender la realidad objetiva, ¿verdad? Aprendemos a comprender cuáles son las causas de los fenómenos naturales, ¿verdad? De los fenómenos sociales. Aprendemos a conocer cuáles son las causas de los problemas, ¿verdad?, que atraviesa nuestra sociedad guatemalteca, ¿sí? Bueno, entonces, el concepto puede referirse a cualquier clase de objetos, cosas concretas como números, pensamientos, relaciones sociales, y aún podría darse el caso de que se refiera a entidades imaginarias. Eso quiere decir entonces que, por ejemplo, ahí escribí un símbolo, ¿verdad? Un número. Entonces el número 1, el número 2 son conceptos, ¿sí? Entonces, las relaciones sociales de producción son un concepto también, ¿verdad? O sea, aquí tenemos el concepto relaciones sociales de producción, ¿sí? Relaciones sociales de producción. Entonces ya sabemos que ese concepto relaciones sociales de producción se refiere a algo, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué diríamos? ¿Cuál sería una característica esencial de las relaciones sociales de producción? No oigo. ¿Cuál sería? Bueno, el trabajo. Sí, el trabajo. Que sea el intercambio. Pero, bueno, sí, digamos que el trabajo es parte de eso, ¿verdad? Pero no, esas dos no son exactamente la respuesta, ¿sí? Claro que son parte de, pero no son exactamente la respuesta. Vamos a ver, pues, o solo ellos dos están en clase. Carla Rodas. Sí, que estoy pensando cuál podría ser. Bueno, miren ustedes ahí, dice relaciones sociales de producción. La persona productora, la fuerza de trabajo y la materia, la fuerza de trabajo y la materia prima no son relaciones sociales. El modo de producción tampoco. Miren pues, es sencillo, hombre. Es sencillo. Miren, ahí cabalmente lo dice. No son medios de producción, Ana. El comercio, bueno, es el comercio como intercambio es parte de, ¿verdad? Jerarquías, no. Entonces vean pues, las relaciones sociales de producción, su característica esencial, ¿verdad?, es que son vínculos que se establecen entre los seres humanos, de ahí que sean sociales, ¿verdad? De ahí que sean sociales. Sí, pero
La sociedad sí, Livni, pero no la sociedad así a secas, ¿verdad? Sino que la sociedad de hecho es, digamos, el conjunto de seres humanos que interactúan en el proceso de producción, distribución, intercambio y consumo, ¿verdad? Pero la característica esencial de las relaciones sociales de producción, digamos, podemos decir que es, digamos, el hecho de que son vínculos que se establecen entre las personas, ¿verdad? Bueno, y dice que también se puede referir a entidades imaginarias. ¿Qué entidades imaginarias creen ustedes? Menciónenme una entidad imaginaria. El coco. Está bien, el coco. Sí es. No existe, ¿verdad? La Llorona también. Ajá. La Llorona no existe. Fantasmas, ¿verdad? También Dios, ¿verdad? Los santos. El diablo. ¿Sí? Son entidades imaginarias. Son entidades imaginarias, ¿verdad? Bueno. Pero el concepto también puede referirse a cualidades, acciones, relaciones, por ejemplo, como los conceptos siguientes. El concepto grande, el concepto dulce, el concepto pensar, el concepto actuar, etcétera, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, en esas imágenes tenemos digamos, una ilustración de lo que son esos conceptos, ¿verdad? Un edificio, el concepto de edificio, pues ya sabemos qué es, ¿verdad? O sea, el concepto se puede referir en este caso a algo concreto, ¿verdad? El edificio es algo concreto, ¿sí? Digamos, y el edificio es grande. Entonces, el concepto grande se puede, digamos, hace referencia, digamos, a una dimensión determinada de un objeto, ¿verdad? Ahí en esa imagen también la dama que aparece ahí, ¿verdad? Está pensando, ¿verdad? Entonces el concepto pensar hace referencia a esa actividad intelectual del ser humano, ¿verdad? El concepto dulce, ¿verdad? Hace referencia al sabor de un alimento o de un objeto de esos, ¿verdad? Que les llamamos dulces, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Sí, ¿Estamos claros? ¿Sí o no? Sí, licenciado. Bueno, fíjense ustedes que como les comentaba por vos, Rodolfo, disculpa, tomaste capturas, mano, para el informe. Sí, licenciado, tomé de ambos horarios. Ah, vaya. Entonces, como les comentaba, jóvenes, por el desfase el contratiempo, más bien dicho, en el primer periodo, entonces vamos a terminar la clase aquí, ¿verdad? En este punto. Para el próximo jueves veremos lo que es el juicio, ¿verdad? Y esta semana sí tenemos clase el viernes. Ahora, dejaré de presentar estas diapositivas y les compartiré nuevamente una melodía para que la escuchen, ¿verdad? Y que eso pues también tiene como finalidad que digamos que para ustedes se facilite un poco más el proceso de aprehensión de los conocimientos, ¿verdad? La lógica nos ayuda a conocer la realidad objetiva en general, pero lo que sucede en Guatemala es parte de la práctica social y por lo tanto de la realidad objetiva, ¿verdad? Entonces, esta melodía nos permite conocer esa realidad.
La melodía se llama Guatemala es corazón. Guatemala es corazón que late de lado y lado, por un lado la canción y por el otro el disparo, que certero va buscando que salga de nuevo el sol. La canción es Camucú sobre el monte Chipijac, según cuenta el Popol Vuh, y Sibalanque y Urapú vencieron a Xibalbá. El más antiguo caibil, traicionero y criminal, que en Guatemala existió, el mismo que en Chuatalún, Alta y Baja Verapaz, le quitó la vida al pueblo, mordiéndole el corazón. Guatemala es corazón. Pero Chepito nació con la edad de combatir y tal vez nunca jugó, pero a su pueblo dejó más luz en su porvenir. Porque Guatemala es hoy lucha de la humanidad, con su estrella matutina anunciando el nuevo sol, el que cantará victoria en quiché y en español, el que cantará victoria en quiché y en español. Guatemala es corazón. El Quetzal es un guerrillero con el pecho herido, pero sigue cantando en la risa de los niños en el combate mismo. Guatemala es corazón. A los hombres del maíz que sangra, Usumacinta y Grijalva siempre darán de beber. Ser hermosa Guatemala, como antigua nación maya, volverá a florecer. Los volcanes sedientos vendrán a la laguna con huellas de cenizas, y a Guatemala le crecerán las alas con canciones de vida, y volará cual pájaro. Guatemala es corazón, y vendrán las mujeres con su huipil florido, y cargarán los hijos hermosos y sin hambre, y correrán los ríos para lavar la sangre que ha sido derramada en años de combate. Guatemala es corazón. Vendrá Fernando Hoyos con su oración alegre y su cruz en el pecho, y se verá a Chepito volar su papagayo anunciando la vida sobre los cementerios. Guatemala es corazón. Y cantamos por eso, porque en Guatemala se dará la bienvenida al hombre nuevo, al nuevo rezo, a la canción por todos tejida con los sueños que a través de la historia sembraron los caminos hacia este nuevo tiempo. Los que murieron de frío, los que sin alimento defendieron la patria a corazón abierto. Y ya no habrá regreso para el mal caminante. En Guatemala el grito es decir adelante, es decir ya nos vemos, porque la patria o muerte es decir venceremos. Porque la patria o muerte es decir viviremos en los hijos que nacen y también en los nietos. Guatemala es combate y ya no habrá regreso. Es la victoria o muerte
es asaltar el cielo. Guatemala es corazón. Y la abuela del alba germinará las milpas, y con mazorcas blancas se adornará la risa, le brillarán los ojos con su mirada antigua, y de su boca enorme, mineral y salina, saldrá el grito de todos con voz definitiva: es libre Guatemala, es libre Guatemala, la nueva Camucú, con sones de marimba, dirá que el Popol Vuh ha encontrado por fin su página perdida, ha encontrado por fin su página perdida. Guatemala es corazón que late de lado y lado, por un lado la canción y por el otro el disparo, que certero va buscando al caipil animalón. Guatemala es corazón, Guatemala es corazón. Bueno, compañeros y compañeras, entonces con esto pues damos final a la clase, ¿verdad? Nos vemos el jueves a la misma hora, y esta semana sí tenemos clase el viernes, ¿verdad? Entonces, si no tienen ninguna pregunta, pues les deseo buen provecho y feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz Descansen. Buenas noches, Lick. Gracias. Sí, Shirley, la clase del viernes es en el mismo horario. Gracias, Lick. Esa también era mi duda. Vale. Buenas noches, Lick. Nos vemos el día jueves. Buenas noches, Rodolfo. Hasta el jueves. Buen provecho. De acuerdo. Igualmente, buen provecho, Lick.